Bienvenidos a este nuevo video de termodinámica. La clase de hoy, dilatación lineal. Nosotros sabemos que el efecto más frecuente producido por un cambio de temperatura, entonces cuando a este objeto le cambio su temperatura, puede ser a través de calor, es el cambio en su tamaño, el cambio en sus dimensiones, miren. Tiene una longitud inicial que la vamos a llamar L sub 0. L sub 0 siempre va a ser la longitud inicial. Y llega hasta una longitud final que la vamos a llamar L. Entonces vamos a decir que cambiaron las dimensiones de este objeto, que este objeto ahora mide más debido al cambio de temperatura que se realizó sobre el objeto. Esto porque internamente los átomos de un sólido se mantienen juntos en un arreglo regular debido a la acción de fuerzas eléctricas. A cualquier cambio de temperatura, los átomos vibran con cierta frecuencia y amplitud. Ahora, a medida que la temperatura aumenta, se incrementa la longitud, o sea, el desplazamiento máximo de las vibraciones atómicas, lo que da por resultado un cambio total en las dimensiones del sólido. Aquí estamos mostrando que este cambio fue más grande en longitud, pero realmente, si tridimensionalmente este objeto tiene esta forma, fíjense, cambian todas sus dimensiones, cambia el largo, el ancho y el alto. Lo que pasa es que el cambio en la longitud es más grande que el cambio en las otras dimensiones. Y cuando es más grande el cambio en su longitud, hablamos de dilatación lineal. O sea, cuando las dimensiones del cuerpo, el largo, el ancho, son pequeñas comparada con el largo, entonces vamos a hablar de dilatación lineal. Es decir, este objeto va a crecer mucho más en longitud que en las otras dimensiones. Ahora, experimentalmente se ha encontrado que el cambio en la longitud de la barra, el cambio lo vamos a notar con una delta L. Delta siempre significa cambio, L en la longitud. El cambio en la longitud que lo vamos a obtener como la L que es la longitud final, L sub 0 que es la longitud inicial. O sea, si yo a la longitud final, mírenla, a toda esta, le resto L sub 0, a la longitud final le resto la longitud inicial, o sea, lo que acabó midiendo menos lo que medía inicialmente, eso me da el cambio de longitud. Mire, esto está a cierta temperatura inicial. Cuando yo le pongo una llama, lo que hago es emitir calor sobre el objeto. Y con esto logro un cambio en su temperatura. ¿Cómo calculo ese cambio en la temperatura? Pues la temperatura a la cual finalizó aquí el objeto, menos la temperatura a la cual estaba en el inicio. Entonces, el cambio de temperatura es temperatura final, que simplemente la vamos a anotar con T, y temperatura inicial, que la vamos a anotar con T sub 0. Así hallo el cambio de temperatura. Este crecimiento va a depender de cuánto es la longitud inicial y cuánto fue el cambio de temperatura. Fíjense que si yo tengo un objeto dos veces el doble de largo, 2L sub 0, o sea, otra vez, cambio en longitud será 2 veces delta L, ¿no? Eso lo podemos demostrar acá. Fíjense que aquí está nuestro objeto, nuestra barra. Ella con el incremento de temperatura, miren, con el incremento de temperatura sufre cierto incremento de longitud delta L, miren. Esta delta L pues es proporcional a la longitud de la barra. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense que voy a colocar otra barra exactamente igual. Ahí está. Ahora, si tengo otra barra exactamente igual, pues ella va a experimentar el mismo cambio de longitud delta L, mire. Otra barra igual, el mismo cambio de longitud. Luego las dos barras van a tener de dimensión 2L sub 0, mire, porque será L sub 0 más L sub 0, 2L sub 0. Y el incremento en longitud será 2 delta L, porque un delta L y otro delta L me da 2 delta L. Eso quiere decir que la relación es directamente proporcional. O sea, una barra que tiene longitud L sub 0 tiene un cambio de longitud delta L. Una barra de longitud 2L sub 0, 2 veces más larga, tiene 2 veces incremento de longitud, 2 delta L. Y esa relación se ve que es directamente proporcional. También con la temperatura. Entre más temperatura yo proporcione aquí, entre más aumento de temperatura proporcione la barra, pues más se me va a alargar esta longitud. Ahora, ¿qué tanto se alarga? Eso depende del material. Entonces, acá el alargamiento está tanto delta T como L sub 0 como alfa, que alfa es el que me va a decir el material. Entonces, alfa se llama el coeficiente de dilatación lineal de los materiales.
y es propio de cada material. O sea, hay materiales que se alargan más o que son más sensibles a los cambios de temperatura. Por ejemplo, el acero, su coeficiente alfa de dilatación lineal es de 1.2 por 10 a la menos 5 sobre grado centígrado. Eso quiere decir por cada grado centígrado. Interpretemos ese valor para el acero. Aquí lo hemos escrito. Alfa del acero igual a 1.2 por 10 a la menos 5 sobre grado centígrado, que es la información aquí de la tabla. Eso quiere decir que si usted tiene una barra de acero de 1 metro de longitud y una dimensión pequeña de largo y ancho, ella va a aumentar sus dimensiones. Si mide 1 metro, ella se incrementa en 1.2 por 10 a la menos 5 metros por cada grado centígrado de temperatura. O sea, por cada grado centígrado que usted le eleve la temperatura a esa barra de 1 metro, ella incrementa su dimensión en 1.2 por 10 a la menos 5. O sea, el incremento es pequeñísimo, ¿no? Recuerden que 1,2 por 10 a la menos 5, eso quiere decir que se incrementa su longitud, fíjese, en 12 millonésimas, miren, 2, 4, 6. 12 millonésimas de metro. Entonces imagínense, 1 metro, divídalo en 12 millones de partes. Y por cada grado centígrado, una barra de acero que mida 1 metro incrementa su longitud en 12 millonésimas de metro por cada grado que cambie la temperatura. Ahora, si no son metros, sino milímetros, pues ella incrementa también en 1.2 por 10 a la menos 5 milímetros por cada grado centígrado que incremente la temperatura. O sea, igualmente, en 12 millonésimas, pero ya no de metro, sino 12 millonésimas de milímetro por cada grado centígrado que incremente la temperatura. Así se interpreta ese coeficiente de dilatación. Fíjese que no es lo mismo 12 millonésimas de milímetro que 12 millonésimas de metro. Este es 1000 veces más grande. Claro, ¿por qué? Porque esta barra es 1000 veces más grande. Recuerden que 1 metro trae 1000 milímetros. Este es 1000 veces más grande que este, luego su longitud incrementa 1000 veces más esta que esta. Y fíjense cómo ese coeficiente depende de la temperatura. Y antes de continuar, ¿ya te suscribiste? ¿Qué esperas? Suscríbete al canal, activa la campanita para que cada que suba un ejercicio de estos o de otros temas te beneficies, seas el primero en ver el material. Ahora, algunas cosas a tener en cuenta. No confunda el incremento, lo que aumentó su longitud o lo que disminuyó también, ¿no? Porque este incremento puede ser positivo o negativo. Es decir, si yo tengo la barra a cierta temperatura, por ejemplo 50 grados, y la dejo que baje a 30 grados, pues no se me va a dilatar, se me va a contraer. O sea, va a cambiar su longitud, pero en contracción. En contracción quiere decir que va a reducir su longitud. ¿En cuánto? Pues en el mismo valor que aumentaría. ¿Listo? Y ese cambio en su longitud, recuerden, lo voy a hallar de dos maneras. El coeficiente de dilatación lineal, la longitud inicial y el cambio de temperatura. Multiplico esas tres cosas y me dan el cambio en la longitud del elemento. O si yo tengo cuánto medía al final, que sería L, menos cuánto fue su longitud inicial, pues resto las dos variables, la longitud final menos la longitud inicial, y me da cuánto incrementó la longitud de la barra. Ahora, si yo necesito hallar el coeficiente del material, pues obviamente deberé conocer cuánto se cambia la longitud, que esto se hace en el laboratorio, cuánta fue la longitud inicial y cuánto fue el incremento en la temperatura del elemento, del metal, y ahí puedo hallar el coeficiente de dilatación del material. Y finalmente, esta barra mide una longitud final, mírenla. ¿Cómo calculo el valor de su longitud final? Pues el valor de su longitud inicial más el cambio de dimensión, o sea, más el cambio de longitud. Como aplicación en la industria, esto se llama una tira bimetálica. Claro, dos metales, ¿cierto? Unidos aquí en una de sus caras. Cuando yo tengo dos metales, fíjense, latón, hierro, y los dos los soldo o los uno a cierta temperatura T sub 0. Cuando yo proporciono un incremento en la temperatura, fíjense, como la barra de latón se dilata más que la de hierro, entonces esto tomará una curvatura, fíjense, hacia el lado de la barra de hierro.
¿Por qué? Porque el hierro se dilata menos, crece menos su longitud, el latón crece más. Se dilatará y quedará la barra de hierro, fíjese, por debajo de la barra de latón. En cambio, cuando yo disminuyo la temperatura, fíjese que aquí muestra hielo y muestra un ventilador, o sea que estoy disminuyendo la temperatura acá. Y dice como la barra de latón descenderá más rápido su longitud que la barra de hierro. La barra de hierro lo hará más lento. Entonces, como este decrece más rápido, va a quedar por dentro el latón y por fuera el hierro, miren. Compárenlo, aquí pasa al contrario. ¿Y para qué se emplearán las tiras bimetálicas? Se emplean como mecanismos de control termostático, o sea, mecanismos de control de temperatura. Y estos actúan como fusibles. Con cierto cambio en la temperatura se forma cierta curva y cuando esto se curva hasta cierta longitud, allá actúa como fusible. Que si por ejemplo usted está en un clima donde hay estaciones y está en verano y usted necesita que se active el aire acondicionado a los 20 grados, entonces a los 20 grados esto tomará cierta curvatura y se une con otro elemento y le activará el sistema de aire acondicionado. Pero si usted está en invierno, entonces por ejemplo a los 0 grados toma una curvatura hacia otro lado y a los 0 grados estará en contacto con otro elemento y activará por ejemplo la calefacción. Esas son las aplicaciones de estos elementos y de este principio. Pero así como hay aplicaciones a favor, también hay aplicaciones en contra o que hay que tener cuidado. Por ejemplo, en las carreteras o en las vías de ferrocarril. Esto es un metal y con el cambio de temperatura esto se va o bien a contraer o bien a dilatar. Supongamos que se dilata. Si se dilata con el cambio de temperatura, es decir, se alarga acá, entonces yo necesito dejar este espacio para que al alargarse este riel y alargarse el riel de la izquierda, entre los dos quede menos espacio, pero no se generen esfuerzos entre los dos elementos. Esfuerzos que darían lugar a que pasara estas situaciones, miren. Si no se dejan esos espacios, los esfuerzos son tan grandes que pueden hacer que los rieles se curven. Entonces, para que esa situación no suceda, el ingeniero debe calcular el valor de dilatación, aquí cuánto se va a dilatar, y respecto a ese valor, dejar este espacio para que se dilate y no se alcancen a tocar y no se generen esfuerzos que me generen estas situaciones. Eso ha sido todo en nuestro video. Los invito a que en el próximo video me acompañen para desarrollar ejercicios de aplicación. Vamos a hacer varios ejercicios de aplicación de lo que es la dilatación lineal en los elementos.